Mi hermana me aventó el pastel de mi cumpleaños enfrente de todos y me llamó inútil mantenido. Le quité todo mi apoyo y lo que pasó después reveló su impactante doble vida con su novio vividor y cómo terminaron pagándome hasta el último centavo. Me llamo Leoncio, y si la vida me ha enseñado algo en mis 45 años, es que las promesas pesan más que el plomo y que el corazón, a veces, es demasiado blando para su propio bien. Soy dueño de un taller mecánico, El Engrane de Oro, un negocio que mi padre levantó con grasa y sudor, y que yo heredé con más orgullo que visión para los negocios, o al menos eso parecía hasta hace poco. El taller alguna vez fue fuente de alegrías, el rugido de un motor bien afinado era música para mis oídos. Ahora, apenas se mantenía a flote, como un barco viejo haciendo agua por todas partes. Estoy viudo desde hace ya una década, mi Lupe se me fue muy pronto, dejándome un hueco en el alma que ni el trabajo más arduo podía llenar. Desde entonces, mi vida ha sido una rutina de tuercas, aceite y una soledad que se te pega a los huesos como el frío de invierno. Mi única familia directa es Isadora, mi hermana menor. 33 años tiene ahora, y un hijo, Dieguito, de 8. La vida de Isadora siempre fue complicada. Cuando nuestros padres estaban en su lecho de muerte, hace ya más de 15 años, recuerdo sus últimas palabras, débiles pero firmes: Leoncio, cuida a tu hermana. Prométemelo. Y yo, con un nudo en la garganta y los ojos arrasados, lo prometí. ¿Cómo no hacerlo? Isadora era apenas una adolescente entonces, frágil, asustadiza. Además, siempre cargué con una espinita clavada, una culpa tonta de un pequeño accidente en su niñez donde sentí que no la cuidé como debía. Esa promesa, y esa sombra de culpa, se convirtieron en las cadenas que me atarían por años. Hace unos 7 años, el padre de Dieguito, un tal Román, un vago con ínfulas de conquistador, decidió que la paternidad no era para él y se esfumó como el humo. Isadora se quedó sola, desamparada, como ella misma se encargaba de recordarme con una regularidad pasmosa. Y ahí empezó mi verdadero calvario, el sacrificio que yo llamaba responsabilidad. Al principio, eran ayudas esporádicas, para la leche del niño, para un medicamento, para completar lo del alquiler. Pero pronto, esas ayuditas se convirtieron en una mensualidad fija, y luego en la manutención completa. El alquiler íntegro de su departamento, los recibos de luz, agua, gas, la despensa, la ropa de Dieguito que crecía como la mala hierba. Las colegiaturas de escuelas que Isadora siempre encontraba inadecuadas después de unos meses, exigiendo una mejor educación para su retoño. El Engrane de Oro, mi taller, que alguna vez me permitió vivir con holgura y hasta ahorrar un poco, comenzó a resentirlo. Las herramientas viejas no se reemplazaban, los planes de comprar esa nueva alineadora computarizada se archivaron indefinidamente. Cada peso extra, cada ganancia inesperada, tenía ya un destino, el bolsillo sin fondo de mi hermana. Mis amigos, los pocos que me quedaban, me miraban con una mezcla de lástima y reproche. Mateo, mi empleado más leal y amigo desde la infancia, un muchacho noble y trabajador, a menudo intentaba hacerme ver la luz, con esa sutileza torpe de los hombres de bien. Patrón, me decía mientras limpiaba una bujía, con todo respeto, pero doña Isadora como que le pide mucho, ¿no cree? Usted también tiene sus necesidades. Yo solo encogía los hombros, forzaba una sonrisa y respondía con alguna evasiva: es mi hermana, Mateo. Y Dieguito no tiene la culpa de nada. Es mi deber. Doña Remedios, una viejita encantadora que tenía su fonda justo enfrente del taller y que a menudo me cruzaba un plato de sopa o un guisado con tortillas recién hechas, también me lo advertía con su sabiduría popular. Mijito Leoncio, me decía mientras espantaba las moscas de sus cazuelas, esa muchacha tuya te está exprimiendo como si fueras naranja. Te vas a quedar seco, y ni las gracias te va a dar. Abre los ojos, antes de que sea demasiado tarde. Pero yo no quería abrir los ojos. Estaba demasiado ocupado cumpliendo mi promesa, espiando mi culpa imaginaria, siendo el hombre de la casa que mis padres hubieran querido que fuera. No me daba cuenta de que, en el proceso, estaba dejando de ser yo mismo. Los años se fueron escurriendo como agua entre los dedos, y con ellos, mi energía y mis ahorros. La situación con Isadora no solo no mejoró,
sino que se afianzó en una dinámica tóxica que yo, en mi ceguera voluntaria, había permitido florecer. Ella era la eterna víctima de las circunstancias, y yo, su abnegado salvador. Cualquier intento de mi parte por sugerirle que buscara un trabajo más estable, o que administrara mejor el dinero que con tanto esfuerzo yo le daba, era recibido con un torrente de lágrimas. Reproches y acusaciones de ser un insensible que no comprendía su delicada situación de madre soltera. Es que tú no entiendes, Leoncio, sollozaba con una maestría digna de una actriz de telenovela. Ser madre y padre a la vez es agotador. Y Dieguito es un niño tan sensible, necesita tantas cosas. ¿Acaso quieres que le falte algo? ¿Quieres que sufra como yo he sufrido? Y ahí estaba la daga, directa al corazón. La mención de Dieguito era su arma más efectiva, y yo, un completo idiota, caía siempre en la trampa. ¿Cómo negarle algo a ese niño, mi único sobrino, que me miraba con esos ojos grandes y confiados? Isadora desarrolló un talento especial para las emergencias. Un mes era un tratamiento dental costosísimo para Dieguito que no podía esperar. Al siguiente, era la imperiosa necesidad de cambiar todos los muebles del departamento porque los viejos le traían malos recuerdos de Román y afectaban su salud emocional. Luego venían los cursos, de repostería, de uñas de acrílico, de inglés para conseguir un mejor empleo. Cursos que empezaba con gran entusiasmo y abandonaba a las pocas semanas, con la excusa de que no eran lo suyo o que el ambiente era muy pesado. Eso sí, los materiales carísimos ya estaban comprados, y el dinero, gastado. Mi vida personal era un erial. Las pocas veces que alguna mujer se interesó en mí, la relación no prosperaba. ¿Cómo invitar a alguien a salir cuando apenas tienes para tus propios gastos después de cubrir los de tu hermana? ¿Cómo pensar en un futuro compartido cuando tu presente está hipotecado? Me había convertido en una sombra de lo que alguna vez fui, un hombre prematuramente envejecido, con la mirada cansada y la espalda curvada por el peso de responsabilidades ajenas. El taller, mi refugio, también sufría. Los clientes leales seguían viniendo, más por cariño y costumbre que por la eficiencia de un negocio que se caía a pedazos. Soñaba con comprar esa rampa hidráulica, con pintar la fachada, con tener un pequeño stock de refacciones. Sueños, nada más. Brenda, la autonombrada mejor amiga de Isadora, era otra pieza clave en este engranaje de abuso. Una mujer superficial, obsesionada con las apariencias y el dinero fácil. A menudo las escuchaba hablar por teléfono cuando Isadora venía al taller a por su mesada. Brenda era la que le daba ideas, la que la animaba a pedir más, a no conformarse. Ay, mana, ¿cómo que nomás eso te dio? Pero si tu hermano tiene su negocio. Dile que Dieguito necesita un iPad nueva para la escuela, que todos sus compañeritos ya tienen. O también, tú no te rebajes a cualquier trabajito, Isa. Tú vales mucho. Ya llegará un ricachón que te saque de pobre, mientras tanto, que tu hermanito se moche. Isadora, por supuesto, seguía estos consejos al pie de la letra. Y yo, como el perfecto imbécil, seguía soltando el dinero, justificándome con que ya falta menos para que consiga algo bueno, es una inversión en su futuro. Me aferraba a la esperanza de que algún día ella sentaría cabeza, se volvería independiente, y yo podría, por fin, recuperar un poco de mi vida. ¡Qué iluso! No sabía que la normalización del abuso era solo el preludio de una traición mucho más profunda y dolorosa. Cada sacrificio mío era una piedra más en el camino que Isadora pavimentaba hacia su comodidad, sin importarle el costo que yo tuviera que pagar. Hace aproximadamente un año, Isadora llegó un día al taller con una sonrisa que no le cabía en la cara. Leoncio, hermanito, no sabes la noticia que te tengo. Anunció con un aire teatral que ya me resultaba familiar. Conseguí trabajo. Y no cualquier cosa, ¿eh? Voy a ser ejecutiva de relaciones públicas en una empresa de eventos súper importante, de esas que organizan las fiestas de los artistas y los políticos. Por un momento, sentí que el corazón me daba un vuelco de genuina esperanza. ¿Sería este el final de mi calvario financiero? ¿Podría por fin Isadora valerse por sí misma? ¡Qué buena noticia, Isa! ¡Felicidades!
Le dije, tratando de sonar entusiasta, aunque una pequeña voz en mi interior me susurraba que no cantara victoria tan pronto. Mis esperanzas se desvanecieron más rápido que una nube de humo. El prestigioso nuevo trabajo de Isadora, lejos de aliviar mi carga, pareció multiplicarla. Las excusas ahora eran más sofisticadas, los gastos más elevados. Hermanito, es que para este puesto necesito verme impecable. No puedo llegar con la ropa de siempre. Necesito traje sastre, zapatillas de marca, un buen bolso. La imagen lo es todo en este medio, ¿entiendes? Y ahí iban mis escasas ganancias en financiar un guardarropa que yo mismo no podría ni soñar. Luego vinieron los viajes de networking. Este fin de semana tengo que ir a un cóctel en Cuernavaca, van a estar puros clientes potenciales. La empresa no cubre todos los viáticos, y tengo que dar una buena impresión. O el diplomado en marketing digital y gestión de redes sociales, que costaba un ojo de la cara pero que, según ella, era absolutamente indispensable para consolidarme en el puesto y aspirar a un ascenso. Mateo, mi fiel escudero, ya no se andaba con rodeos. Patrón, con todo el respeto que usted me merece, pero esa empresa de su hermana parece más bien una agencia de modelos o algo así. ¿Tanto gastar para unas relaciones públicas? Yo lo callaba con un gesto, aunque sus palabras resonaban en mi cabeza. Algo no cuadraba. Empecé a fijarme más. En mis esporádicas visitas al departamento de Isadora, casi siempre para arreglar alguna tubería rota o un enchufe quemado, porque para eso sí era yo indispensable y gratuito, comencé a notar cosas que me inquietaban. Bolsas de tiendas departamentales de lujo, de esas que tienen nombres extranjeros y precios estratosféricos, discretamente apiladas en un rincón del closet. Perfumes caros sobre el tocador, que ella justificaba como muestras que me regalan en los eventos. Un día, mientras le arreglaba una fuga en el lavabo del baño, vi de reojo un set de cremas faciales cuya marca reconocí porque una clienta adinerada del taller la usaba. Sabía que ese set costaba varios miles de pesos. ¿Y esto, Isa?, pregunté, tratando de sonar casual. Ella se puso nerviosa al instante. Ah, eso me lo regaló una clienta muy agradecida por un evento que le organicé. Quedó fascinada, dice que soy buenísima. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Dieguito, en su inocencia, era quien más pistas me daba. Tío Leoncio, ayer mi mami fue a comer a un lugar donde te cocinan en la mesa, con fuego y todo. Y había un señor con ella, un amigo nuevo, dice que se llama Braulio. Isadora, que estaba en la cocina, lo interrumpió bruscamente, Dieguito, ven a ayudarme con los platos. Y no molestes a tu tío con tus cuentos. El niño me miró confundido y obedeció. Otro día, Mateo me comentó con disimulo, patrón, el sábado que fui a dejarle unas refacciones a don Armando, el de la refaccionaria de la Portales, vi a doña Isadora. Iba subiéndose a un carrazo deportivo convertible, un Mercedes rojo, ¿usted cree? Y el que manejaba era un tipo así como de revista, todo emperifollado. Ella se veía muy contenta, riéndose a carcajadas. No me pareció que fuera una junta de trabajo, la verdad. Cuando le pregunté a Isadora, se puso furiosa. ¿Ahora también me espías o qué, Leoncio? ¿Le pagas a tus empleados para que me sigan? ¿Y qué bajo has caído? Era un cliente importantísimo, obvio que tengo que ser amable. Y tú y tus celos absurdos de hermano mayor. Celos. Esa era la palabra que usaba para desviar la atención. Pero no eran celos lo que yo sentía, era una creciente desconfianza, una sensación amarga en la boca del estómago que me decía que la fachada de mi hermana estaba empezando a mostrar unas grietas muy profundas. Y que lo que había detrás podría ser mucho más feo de lo que imaginaba. La gota que derramó el vaso, o más bien, el aguacero que reventó la presa de mi paciencia, llegó una tarde gris de martes. Una de esas tormentas de verano, furiosas y repentinas, había azotado la ciudad, y el viejo techo de lámina del engrane de oro no había resistido. Una parte se vino abajo, justo encima de mi alineadora, la única pieza de equipo relativamente moderna que poseía. El agua la había dañado seriamente, y la reparación, según el técnico que llamé de urgencia, costaría no menos de 60,000 pesos.
60,000 pesos que yo no tenía ni en mis sueños más optimistas. Perder esa máquina significaba perder a mis mejores clientes, los pocos que aún me daban trabajo de alineación y balanceo. Significaba, en pocas palabras, la ruina definitiva de mi taller. Con el alma encogida y la vergüenza quemándome la cara, fui a ver a Isadora. Era la primera vez en todos estos años que yo le pedía algo a ella, más allá de un poco de comprensión. No le pedí que me diera el dinero, sabía que sería inútil. Solo le supliqué, con la voz entrecortada, que ese mes intentara ajustarse con su sueldo, que por favor entendiera que yo no podría darle la mensualidad completa. Le expliqué la gravedad de la situación, el riesgo de perderlo todo. Su reacción fue como una bofetada helada. Me miró con un desprecio que nunca antes le había visto. Prestarte yo a ti, Leoncio, dijo, arrastrando las palabras con una sorna cruel. No seas ridículo. Bastante haces con cumplir con tu obligación de hermano. Ahora resulta que el mantenido quiere que lo mantengan. Braulio dice que un hombre de verdad, un hombre exitoso como él, resuelve sus problemas solo, no anda lloriqueando por ahí. Aprende un poco, ¿quieres? Braulio. Ese nombre otra vez. La rabia y la desesperación me nublaron el juicio. Esa misma noche, después de que Isadora saliera a una cena de trabajo urgentísima e impostergable, como me informó con frialdad por teléfono, fui a su departamento. Necesitaba hablar con ella, hacerla entrar en razón, aunque fuera a gritos. No estaba. Dieguito estaba al cuidado de una vecina adolescente, quien me dejó pasar diciéndome que Isadora no tardaría. Mientras esperaba en la pequeña sala, mis ojos se posaron en una tablet nueva, un iPad último modelo, que descansaba sobre la mesita de centro. Dieguito se acercó. Mira, tío, dijo con orgullo infantil, esta me la regaló el tío Braulio. Dice que es para que vea mis caricaturas y para que mami vea sus series cuando se aburre. El niño, con la naturalidad de su edad, desbloqueó el aparato. Mami siempre la deja abierta, comentó. No sé qué me impulsó, si fue la mención de Braulio, la frialdad de Isadora, o la simple y llana desesperación, pero tomé el iPad. Mis manos temblaban. Abrí la galería de fotos. Y el mundo se me vino encima. Ahí estaban, Isadora y un tipo que supuse era Braulio, alto, bien parecido, con aire de suficiencia y ropa de marca, en yates lujosos, brindando con champán. Fotos en restaurantes carísimos, de esos donde un solo platillo cuesta lo que yo gano en una semana. Selfies en playas paradisíacas, con aguas cristalinas y arena blanca. Viajes a San Miguel de Allende, a viñedos en Querétaro, a boutiques exclusivas en Mazarik. Un tren de vida que contrastaba brutalmente con el discurso de madre soltera luchona que me vendía a mí. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, abrí el WhatsApp. La conversación con Brenda amiga Carita Corazón era un rosario de burlas y cinismo. Mana, ni te imaginas la que le armé a Leoncio hoy, casi llora el infeliz. Pero ni un peso le voy a dar para su mugroso taller. Que se rasque con sus propias uñas. Bastante me da ya para mis gustitos. Otro mensaje, mi carnalito el santo sigue cayendo redondo, ni se imagina mis escapadas con B. Hoy me compró unos zapatos de $300, divinos. Luego, la conversación con Braulio mi amor Carita Corazón. No solo planes de viajes y regalos, sino mensajes que revelaban una complicidad aterradora. Isadora pidiéndole dinero para ese detallito de Chanel que tanto me gustó, y Braulio respondiendo con emoticonos de besos y promesas de consentir a mi reina. Lo peor, lo que me heló la sangre, fue encontrar una carpeta de documentos importantes. Ahí estaba, copias de estados de cuenta bancarios de Braulio Cervantes con saldos de 6 cifras, pero también, oh, Dios. Una solicitud de crédito hipotecario mancomunado a nombre de Isadora y Braulio para una casa en una zona residencial de lujo, y usando mis pagos mensuales a Isadora como comprobante de ingresos de ella. Estaba usando mi dinero, el dinero de mi taller en quiebra, para construir un nido de amor con su amante. En ese momento, la puerta se abrió e Isadora entró, riendo, hablando por celular. Sí, mi amor, ya voy para allá. Solo paso a ver si Dieguito ya se durmió. Se cayó en seco al verme ahí,
de pie, con el iPad en la mano y la expresión de quien ha visto un fantasma. Su rostro pasó del desconcierto al pánico, y luego a una furia helada. La traición estaba al desnudo, en toda su miserable crudeza. El aire en la pequeña sala se podía cortar con un cuchillo. Isadora colgó el teléfono bruscamente, su rostro una máscara de sorpresa fingida que rápidamente se transformó en desafío. ¿Qué haces aquí, Leoncio? ¿Y por qué tienes mi iPad? Su voz, usualmente melosa cuando quería algo, ahora sonaba metálica, hostil. Estaba esperándote, respondí, mi propia voz apenas un susurro ronco. La rabia que había sentido al ver las pruebas se había convertido en un frío glacial que me recorría las venas. Sostuve la tablet en alto, mostrando la pantalla con una de sus fotos en un yate, abrazada a Braulio, ambos con copas de champán y sonrisas de suficiencia. Quería que me explicaras esto. Quería que me explicaras cómo es que la madre soltera en apuros vive como reina mientras su hermano, el imbécil que la mantiene, está a punto de perderlo todo. Isadora intentó su primer movimiento, la negación indignada. No sé de qué me estás hablando. Y estás invadiendo mi privacidad. Eres un enfermo, un controlador. Siempre has querido meterte en mi vida. Avanzó hacia mí, intentando arrebatarme el aparato, pero la sujeté por la muñeca, con una fuerza que ni yo mismo sabía que poseía. No te hagas la tonta, Isadora, si sé, mis ojos fijos en los suyos. Vi las fotos. Vi los mensajes con Brenda, donde te burlas de mí, donde planeas cómo sacarme más dinero. Vi tus planes con Braulio. Y vi la solicitud de la hipoteca para su nidito de amor, usando mi dinero como comprobante de tus ingresos. Su rostro palideció visiblemente bajo el maquillaje. Por un instante, creí ver un atisbo de miedo en sus ojos, pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por una dureza pétrea. Cambió de táctica, la minimización. Ay, Leoncio, qué exagerado eres. Braulio es un hombre muy generoso, le gusta consentirme, ¿qué tiene de malo? ¿Acaso no merezco ser feliz después de tanto sufrimiento? Además, la mayoría de esas cosas son regalos suyos, yo no le pido nada. ¿Regalos? Me reí, una risa amarga, sin alegría. ¿Y los zapatos de $300 que le contabas a Brenda que te compró? ¿Y los viajes a Cancún que estaban planeando mientras yo te daba dinero para pagar la luz? ¿Y los miles de pesos en restaurantes que, curiosamente, coincidían con las fechas en que me pedías un extra para alguna emergencia de Dieguito? Entonces recurrió al victimismo, su arma predilecta. Sus ojos se llenaron de lágrimas de cocodrilo. No puedo creer que seas tan cruel, Leoncio. Después de todo lo que he hecho por criar a Dieguito sola, sin ayuda de nadie. ¿Sin ayuda de nadie? La interrumpí, mi voz subiendo de volumen por primera vez. ¿Y yo qué, Isadora? ¿Yo quién he sido en tu vida todos estos años? ¿Un cajero automático? ¿Un fantasma que aparece cada mes con el dinero para tus lujos y los de tu amante? Intentó el gaslighting, la manipulación rastrera para hacerme dudar de mi propio juicio. Estás malinterpretando todo, hermanito. Seguramente leíste mal, entendiste otra cosa. Estás muy estresado por lo de tu taller, ves cosas donde no las hay. Necesitas calmarte, de verdad. Pero yo ya no era el mismo Leoncio de antes. El velo se había caído. La rabia fría me daba una claridad inesperada. No, Isadora. Lo vi todo muy claro. Vi cómo te has burlado de mí, cómo me has exprimido, cómo has pisoteado mi sacrificio y mi cariño. Has vivido una farsa a mis costillas. Mi voz se quebró al final, no por debilidad, sino por el peso de la traición. Ella lo notó, y creyó ver una oportunidad. Se acercó, intentó tomar mi mano, puso su voz más dulce. Leoncio, por favor, no te pongas así. Podemos arreglarlo. Siempre lo hemos hecho. Aparté su mano como si quemara. No, dije, con una firmeza que la sorprendió. Esta vez no hay arreglo. Se acabó, Isadora. Se acabó el dinero. Se acabó el hermano tonto.
Desde este preciso instante, no vuelves a ver un solo centavo de mi parte. Arréglatelas con tu generoso Braulio. A ver si él está dispuesto a financiar tus caprichos cuando se entere de que la fuente se secó. El rostro de Isadora se contrajo en una mueca de furia. Las lágrimas se secaron como por arte de magia. Sus ojos brillaban con veneno puro. Te vas a arrepentir de esto, Leoncio, siseó. Me las vas a pagar, te lo juro. Eres un miserable, un envidioso. No soportas ver feliz a nadie. La única miserable aquí eres tú, respondí, ya sin fuerzas para discutir. Solo sentía un vacío inmenso y una tristeza infinita. Y sí, tal vez me arrepienta. Me arrepentiré de haber sido tan ciego durante tanto tiempo. Di media vuelta y salí de ese apartamento, que olía a mentiras y a dinero mal habido, dejando atrás a la hermana que nunca tuve y la vida que me habían robado. Apenas había puesto un pie fuera del edificio de Isadora, mi celular comenzó a sonar como loco. No necesité ver la pantalla para saber quién era. Isadora no perdió el tiempo. Su primera llamada, predeciblemente, fue a tía Carmen, la hermana mayor de mi madre, nuestra única pariente cercana con cierta influencia en la familia extendida. Tía Carmen siempre había tenido una debilidad por Isadora, la consentía en todo, la disculpaba en todo. Y, como supe después, también había sido beneficiaria ocasional de la generosidad de Isadora, pequeños regalitos o préstamos que, por supuesto, provenían directamente de mi bolsillo. No contesté. Dejé que el teléfono sonara hasta que se cayó, y luego otra vez, y otra. Sabía lo que venía, la campaña de desprestigio, la versión distorsionada de los hechos donde yo sería el villano, el hermano cruel y desnaturalizado que abandonaba a su pobre hermana y a su inocente sobrino en la miseria. No me equivoqué. Al día siguiente, el taller se convirtió en un hervidero de visitas familiares. Primero llegó tía Carmen, con el rostro desencajado por una indignación impostada, flanqueada por dos de mis primas, Leticia y Consuelo, mujeres chismosas y metiches que disfrutaban del drama ajeno más que de sus propias vidas. Y Leoncio, hijo de mi alma, exclamó tía Carmen con voz temblorosa, llevándose una mano al pecho como si estuviera a punto de sufrir un infarto. No puedo creer lo que me ha contado Isadorita. ¿Cómo fuiste capaz, Leoncio? ¿Cómo pudiste echar a tu propia hermana a la calle, así, sin más? Y al pobre Dieguito. Esa criatura no tiene la culpa de tus arrebatos. Leticia, la mayor de las primas, con sus aires de saberlo todo, añadió con acidez, siempre lo dijimos, ¿verdad, Consuelo? Leoncio siempre ha sido muy especialito, muy controlador con Isadora. Ahora que ella por fin encontró un buen hombre que la quiere y la apoya, ¡zas!, le sale el hermano envidioso a querer arruinarle la felicidad. Piénsalo bien, primito, intervino Consuelo, intentando una táctica más suave, la de la manipulación emocional. La familia es la familia. Y tú eres lo único que Isadora y Dieguito tienen en este mundo. Un hombre de verdad debe proveer, y más si es tu única hermana, tan frágil, tan desamparada. ¿Desamparada?, pregunté, mi voz cargada de un sarcasmo que no pude reprimir. Desamparada con viajes a Cancún, con bolsas de diseñador y cenas en restaurantes de lujo a costa mía. Desamparada con un amante que le paga los caprichos mientras yo me rompo el lomo para que a ustedes no les falte. Intenté explicarles la verdad, mostrarles algunas de las pruebas que había visto en el iPad, pero fue como hablarle a la pared. No querían escuchar. Ya tenían su versión, la versión de Isadora, y esa era la única que les importaba. No seas rencoroso, Leoncio, sentenció tía Carmen. Son cosas de pareja, detalles sin importancia. Lo fundamental es que Braulio la quiere, y tú deberías estar contento por ella. Tu obligación es ayudarla, no juzgarla. Fue entonces cuando Mateo, mi fiel Mateo, que había estado escuchando toda la perorata desde un rincón del taller, limpiando una pieza con una furia contenida, no pudo más. Se secó las manos en un trapo grasiento y se plantó frente a ellas. Con todo el respeto que me merecen, señoras, dijo, su voz firme y clara, pero ustedes no tienen ni idea de lo que están hablando. Yo he visto a mi patrón trabajar de sol a sol, privarse de todo, enfermarse de preocupación,
para que a su hermana no le falte nada. Nada. Y mientras él se mataba aquí, otros se daban la gran vida con su dinero. Así que no vengan a decirme que don Leoncio es el malo de esta película, porque no se los voy a permitir. Las tres mujeres lo miraron como si fuera un bicho raro, con una mezcla de sorpresa y desdén. Tía Carmen fue la primera en reaccionar. ¿Y este quién es para meterse donde no lo llaman? Un simple gato de taller. Y vámonos, muchachas, no tenemos nada que hablar con gente corriente que no entiende de lealtad familiar. Y se fueron, echando pestes, no sin antes lanzarme una última advertencia: te vas a quedar más solo que un perro, Leoncio. Y cuando necesites algo, no vengas a buscarnos. Me quedé ahí, en medio del taller, sintiendo un peso enorme en el pecho. El abandono de mi familia dolía, sí, pero la lealtad de Mateo había sido un bálsamo inesperado. Poco después, apareció doña Remedios, la dueña de la fonda de enfrente. Se había enterado del escándalo, como era de esperarse en un barrio donde las noticias vuelan. Entró sigilosamente, me tomó del brazo con sus manos arrugadas pero firmes, y me dijo con su voz cálida: no les hagas caso, mijito. La verdadera familia no es siempre la de sangre, sino la que está contigo en las malas, la que te quiere bien y te dice tus verdades, aunque duelan. Y tú aquí tienes gente que te aprecia de a de veras. Ánimo, que después de la tormenta siempre llega la calma. Sus palabras, sencillas pero sinceras, me llegaron al alma. Tal vez sí estaba solo en términos de familia de sangre, pero no estaba desamparado. Tenía a Mateo. Tenía a doña Remedios. Y, sobre todo, me tenía a mí mismo, a un nuevo Leoncio que, aunque herido, estaba empezando a despertar. El aislamiento familiar era doloroso, pero también liberador. Me quitaba un peso de encima, el de las expectativas y las obligaciones impuestas. Ahora, solo dependía de mí. Los días que siguieron a la confrontación con Isadora y el posterior linchamiento familiar fueron extrañamente tranquilos. Un silencio tenso, cargado de reproches no dichos y miradas de reojo por parte de algunos vecinos que se habían enterado del chisme. Yo me enfoqué en el taller, en tratar de salvar lo poco que quedaba, aunque la reparación de la alineadora seguía siendo un sueño imposible. Llegó mi cumpleaños, el número 46. Y como era de esperarse, nadie de mi familia se acordó. Ni una llamada, ni un mensaje. Nada. Si no hubiera sido por Mateo y doña Remedios, ese día habría pasado como cualquier otro, gris y solitario. Pero ellos dos, mis ángeles guardianes inesperados, me tenían preparada una pequeña sorpresa. Al cerrar el taller, Mateo me dijo que lo acompañara a la fonda de doña Remedios, que ella quería consultarme algo sobre una tubería. Cuando entré, me encontré con un pequeño grupo de personas: doña Remedios, radiante con su delantal de flores; Mateo, con una sonrisa nerviosa; don Armando, el de la refaccionaria, y un par de clientes más. De esos leales que apreciaban mi trabajo. Sobre una mesa, un pastel sencillo de 3 leches, unas velitas encendidas y unas botellas de agua de Jamaica y horchata. Sorpresa, don Leoncio, gritaron al unísono. ¡Feliz cumpleaños! No pude evitar que se me hiciera un nudo en la garganta. Hacía años, muchísimos años, que nadie celebraba mi cumpleaños. Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina, de esas que nacen del alma, se dibujó en mi rostro. Estábamos partiendo el pastel, entre risas y anécdotas, cuando la puerta de la fonda se abrió de golpe. Era Isadora. Entró como una diva de cine, vestida con un ajustado vestido rojo que dejaba poco a la imaginación, tacones de aguja y un maquillaje impecable. En sus manos, sostenía un pastel enorme, de esos de pastelería fina, con varios pisos, cubierto de merengue y frutas exóticas. Detrás de ella, pude ver a través del cristal de la puerta, a Braulio, esperando en su flamante Mercedes rojo, con cara de pocos amigos y tamborileando los dedos sobre el volante, visiblemente impaciente. Un silencio incómodo se apoderó de la fonda. Todos los ojos se clavaron en Isadora, que avanzó con paso decidido hacia nuestra mesa, ignorando las miradas de sorpresa y desaprobación. Leoncio, hermanito, exclamó con una voz empalagosa que me revolvió el estómago. ¡Feliz cumpleaños!
Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero la familia es la familia, y no podía dejar pasar este día tan especial. Colocó su ostentoso pastel sobre la mesa, eclipsando por completo el humilde tres leches que doña Remedios había preparado con tanto cariño. Comenzó un discurso melodramático, ensayado a la perfección, sobre el perdón, los lazos de sangre, y cómo se había dado cuenta de sus errores. Me pidió, con lágrimas en los ojos, lágrimas que yo sabía falsas como una moneda de 3 pesos, que la perdonara, que volviéramos a ser la familia unida de antes. Sé que te fallé, Leoncio, dijo, su voz temblando con emoción fingida, pero te juro que voy a cambiar. He estado pensando mucho, y creo que Braulio y yo necesitamos un pequeño empujón para establecernos bien. Un último apoyo tuyo, solo para el depósito de un departamento más grande, algo digno para Dieguito, y te prometo que será lo último que te pida. Mientras hablaba, mis ojos se fijaron en una pequeña tarjeta dorada que sobresalía del merengue de su pastel. Con un movimiento disimulado, mientras ella seguía con su perorata, la tomé. La leía a escondidas bajo la mesa. Decía, para mi osito Braulio, feliz 6 meses juntos. 6 meses de magia pura. Te amo con todo mi corazón. Tuya siempre, Isa. El pastel no era para mí. Era para celebrar su 6º aniversario con Braulio. Seguramente él la había plantado o habían tenido alguna discusión, y ella, en un arranque de oportunismo rastrero, había decidido usar el pastel y su actuación para intentar sacarme más dinero. La sangre me hirvió en las venas. La miré, y ella, al ver mi expresión, supo que la había descubierto. Su sonrisa se desvaneció. Este circo, este pastel, no es para mí, ¿verdad, Isadora?, pregunté, mi voz baja, peligrosa. ¿Era para tu aniversario con Braulio? ¿Qué pasó? ¿Te canceló los planes y pensaste que podrías venir a conmoverme con las obras de tu fiesta para seguir exprimiéndome? Isadora perdió los estribos. Su rostro se contrajo en una mueca de rabia pura. Pues sí, era para él. ¿Y qué?, gritó, su voz chillona rompiendo la poca armonía que quedaba. Al menos Braulio es un hombre de verdad, un triunfador, no un pinche mecánico muerto de hambre como tú. Un fracasado que por eso ninguna mujer te aguanta y te vas a morir solo y amargado. Inútil mantenido. Y entonces, en un arrebato de furia salvaje, tomó el enorme y lujoso pastel con ambas manos y me lo estrelló con toda su fuerza en la cara. El merengue, las frutas, el bizcocho, todo se embarró en mi cabello, en mis ojos, en mi ropa. El impacto fue tal que me hizo tambalear. Sentí un dolor agudo en la frente. El pesado plato de cerámica sobre el que venía el pastel me había golpeado, abriéndome una pequeña herida. Un silencio sepulcral cayó sobre la fonda. Todos estaban atónitos, horrorizados. Isadora, jadeante, con el rímel corrido y el vestido manchado de pastel, me lanzó una última mirada cargada de odio. Y a Dieguito no lo vuelves a ver en tu miserable vida, escupió con veneno. Le voy a decir que su tío es un monstruo, un loco peligroso. Dio media vuelta y salió corriendo de la fonda, subiéndose al coche de Braulio, que arrancó rechinando las llantas, dejándome ahí, cubierto de dulce y amargura, humillado públicamente en el día de mi cumpleaños. Ahí estaba yo, en medio de la fonda de Doña Remedios, con la cara y la ropa embadurnadas de merengue, un hilo de sangre escurriéndome por la frente y el eco de los insultos de Isadora todavía resonando en mis oídos. La humillación era total, pública, brutal. Por un instante, quise que la tierra me tragara. Pero entonces, mientras Doña Remedios y Mateo corrían a ayudarme, a limpiarme el rostro con servilletas húmedas, algo hizo clic dentro de mí. No fue rabia lo que sentí en ese momento, o al menos no la rabia ciega y destructiva que Isadora había demostrado. Fue una especie de calma fría, una lucidez aterradora. Como si el impacto del pastelazo me hubiera sacudido el alma, despertándome de un largo letargo. La imagen del Leoncio bueno, del hermano comprensivo y abnegado, se hizo añicos en ese preciso instante, y de entre los escombros comenzó a surgir alguien nuevo, alguien que ni yo mismo conocía. Estoy bien, dije, mi voz sorprendentemente firme, mientras apartaba suavemente las manos preocupadas de Doña Remedios.
Mateo me miraba con una mezcla de furia hacia Isadora y preocupación por mí. ¿Estás seguro, patrón? Esa víbora te lastimó. Sí, Mateo, estoy bien, repetí. Y era verdad. El corte en la frente era superficial, sanaría. Pero la herida interna, la de años de abuso y manipulación, esa también estaba empezando a cerrarse, pero de una manera distinta. Se estaba convirtiendo en una cicatriz, dura, insensible, un recordatorio permanente. Esa noche, no pude dormir. No por el dolor físico, sino por la tormenta de ideas que se desataba en mi cabeza. Ya no había espacio para la autocompasión ni para las justificaciones. Isadora había cruzado todas las líneas. La humillación pública, la amenaza de usar a Dieguito en mi contra, eso era imperdonable. Se había acabado el Leoncio tonto, el que ponía la otra mejilla. Era hora de que el Leoncio estratega, el hombre que alguna vez supo levantar un negocio y que conocía el valor del trabajo duro y la justicia, tomara las riendas. Recordé entonces, con una claridad meridiana, algo que Isadora me había dicho muchas veces, entre risas burlonas, cuando yo le daba dinero: ay, hermanito, deberías guardar todos los recibos y comprobantes. No vaya a ser que un día se te bote la canica y me quieras cobrar todo lo que me has dado, ¿verdad? Lo decía como una broma, como algo imposible, porque sabía, o creía saber, que yo jamás sería capaz de tal cosa. Pero yo, por una extraña mezcla de costumbre de mecánico ordenado, donde cada factura, cada nota de remisión se guarda meticulosamente y quizás una premonición inconsciente, había conservado casi todo. En una vieja caja de zapatos, en el fondo de un armario del taller, había ido acumulando a lo largo de los años un archivo sorprendente, copias de transferencias bancarias a la cuenta de Isadora. Recibos de pagos de servicios de su departamento que yo había cubierto, notas de farmacia de medicamentos para Dieguito, facturas de colegiaturas. Incluso algunos pagarés improvisados que ella me había firmado en momentos de supuesta extrema urgencia, con promesas vagas de pagarte en cuanto pueda. Hermanito, te lo juro por Dieguito. Y, por supuesto, tenía las capturas de pantalla de innumerables mensajes de WhatsApp y Messenger donde ella reconocía las ayudas y hacía promesas etéreas de devolución. No era un plan premeditado, pero ahí estaba. Un arsenal de pruebas. A la mañana siguiente, llegué al taller con una determinación que sorprendió a Mateo. ¿Durmió algo, patrón? Se le ve diferente. Dormí lo suficiente, Mateo, respondí. Y sí, soy diferente. O mejor dicho, voy a volver a ser el que era. Le conté mi idea, mi plan incipiente. Él me escuchó con atención, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y aprobación. Patrón, dijo al final, eso es genial. Pero va a necesitar ayuda legal. Esto no es cualquier cosa. Y entonces, volvió a mencionar al abogado del que ya me había hablado antes. El licenciado Valdivia. Le dicen, el tiburón blanco, porque cuando muerde, no suelta. Es caro, dicen, pero es el mejor para los pleitos enredados. Y es derecho, patrón, no se anda con chuecuras. Defiende al que tiene la razón. El tiburón blanco, repetí. Sonreí por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa fría, calculadora. Suena exactamente como el tipo de persona que necesito. Consígueme una cita con él, Mateo. Hoy mismo si es posible. El Leoncio que había sido humillado con un pastel había muerto. En su lugar, nacía un hombre con un objetivo claro, justicia. Y estaba dispuesto a todo para conseguirla. Esa misma tarde, gracias a los contactos de Mateo, estaba sentado en el despacho del licenciado Ramiro Valdivia, alias el Tiburón Blanco. La oficina no era ostentosa, pero sí transmitía una sensación de eficiencia y seriedad. Libros de leyes forraban las paredes, el escritorio de caoba oscura estaba impecable, y el propio Valdivia, un hombre de unos 50 y tantos años, con cabello entrecano perfectamente peinado, traje a la medida y unos ojos agudos que parecían traspasarte, me estudiaba con atención mientras yo, con la frente todavía adornada por un pequeño vendaje, le exponía mi caso. Llevaba conmigo la caja de zapatos, que ahora me parecía un cofre del tesoro lleno de municiones.
Conforme iba sacando los documentos, estados de cuenta bancarios con las transferencias periódicas a Isadora, recibos de pagos de su alquiler, luz, agua, colegiaturas, las notas de farmacia, los pagarés firmados con su letra floreada, las capturas de pantalla de los mensajes donde reconocía las deudas y prometía pagarme, la expresión inicialmente escéptica del abogado fue cambiando. Tomaba cada papel, lo examinaba con una lupa de aumento, hacía anotaciones en un bloc de notas con una pluma fuente. Cuando terminé mi relato, incluyendo el bochornoso episodio del pastelazo y las amenazas de Isadora, el licenciado Valdivia se recargó en su sillón de cuero, juntó las yemas de los dedos y me miró fijamente. Señor Leoncio, dijo con una voz grave y pausada que no admitía dudas, lo que usted me presenta aquí es un caso extraordinariamente sólido. No se trata solo de un préstamo entre familiares no documentado adecuadamente, lo cual ya de por sí es recuperable. Aquí tenemos elementos de abuso de confianza continuado, enriquecimiento ilegítimo y, me atrevería a decir, un posible fraude maquinado. Su hermana y, aparentemente, su pareja, el señor Braulio Cervantes, han vivido a sus expensas de una manera sistemática y dolosa. Escuchar esas palabras de un profesional me dio un vuelco el corazón, pero esta vez de alivio, de validación. No estaba loco. No estaba exagerando. Había sido víctima de una injusticia flagrante. La documentación que usted ha conservado es invaluable, continuó Valdivia. Los mensajes donde ella reconoce que es un préstamo, o una ayuda que te devolveré cuando pueda, son cruciales. Los pagarés, aunque informales, tienen validez. Y las transferencias bancarias son prueba irrefutable del flujo de dinero. Hizo una pausa, calculando. Hice una suma rápida mientras usted hablaba. Sin contar intereses ni daños, estamos hablando de una cantidad que ronda el 1,5 millones de pesos, fácilmente, a lo largo de estos 7 años. Me quedé boquiabierto. Nunca me había detenido a sumar el total, pero escuchar la cifra así, de golpe, me hizo comprender la magnitud del desfalco. Nuestra estrategia será la siguiente, explicó el abogado, su voz adquiriendo un tono más enérgico, el del tiburón a punto de cazar. Primero, enviaremos una notificación extrajudicial formal de adeudo y requerimiento de pago inmediato, tanto a su hermana como al señor Cervantes. Él, como conviviente y beneficiario directo de estos fondos, también tiene una responsabilidad legal, especialmente si podemos demostrar que estaba al tanto de la situación y participó en el engaño. Como parece sugerir la evidencia del iPad y la solicitud de hipoteca. La notificación incluirá un desglose detallado del adeudo, copia de la evidencia más contundente y un plazo perentorio, digamos 10 días hábiles. Para que liquiden la totalidad o presenten una propuesta de pago formal y satisfactoria. Les advertiremos que, de no hacerlo, iniciaremos acciones legales civiles por el cobro de la deuda, más los intereses generados, costas judiciales y una considerable indemnización por daños y perjuicios. Incluyendo el daño moral que usted ha sufrido. Y no descartaremos, según su respuesta, explorar la vía penal por fraude. Continuó explicando los posibles escenarios, que pagaran de inmediato, lo cual dudaba, que intentaran negociar, o que se negaran y tuviéramos que ir a juicio. Pero con estas pruebas, señor Leoncio, afirmó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos pero que infundía una confianza absoluta, el juicio lo tenemos ganado. Será más largo, más costoso, pero recuperaremos su dinero. Y le aseguro que haremos que se arrepientan de cada centavo que le quitaron. Salí de ese despacho sintiéndome 10 kilos más ligero, a pesar del vendaje en la frente. Por primera vez en años, sentía que tenía el control. Le había entregado mi causa a un profesional, a un tiburón que sabía cómo moverse en aguas turbulentas. 2 días después, las notificaciones certificadas, redactadas en un lenguaje legal implacable y acompañadas de un grueso anexo de pruebas, fueron entregadas en el lujoso departamento que Isadora compartía con Braulio. Una copia para cada uno. El plazo comenzaba a correr. La ofensiva legal había comenzado, y yo, extrañamente, me sentía en paz. Solo era cuestión de esperar a que la carnada surtiera efecto. Los primeros 3 días después de la entrega de las notificaciones fueron de un silencio sepulcral.
Me imaginaba a Isadora y Braulio leyendo y releyendo esos documentos legales, con sus amenazas veladas de embargos, juicios y afectaciones al buró de crédito. Me los imaginaba discutiendo, culpándose mutuamente, buscando una salida a ese embrollo que, de repente, se había vuelto demasiado real. La incertidumbre era mi compañera constante, pero también una extraña sensación de poder, la de saber que, por una vez, yo tenía las riendas. Al cuarto día, el volcán hizo erupción. Mi celular sonó con la furia de un demonio. Era Isadora. Su voz, al otro lado de la línea, era un chillido agudo, histérico, casi ininteligible. Leoncio. Eres un maldito desgraciado. Un monstruo sin alma. ¿Cómo te atreviste a mandarme estos papeles? Me quieres hundir. Y me quieres ver en la cárcel, infeliz. Los insultos se atropellaban, mezclados con sollozos que sonaban más a rabia que a tristeza. Escuché su perorata en silencio, sosteniendo el teléfono a una distancia prudente de mi oreja. Cuando hizo una pausa para tomar aire, respondí con una calma que la descolocó por completo. Isadora, dije, mi voz tranquila, casi monótona, te sugiero que cualquier comunicación sobre este asunto la dirijas a mi abogado, el licenciado Ramiro Valdivia. Él tiene todas las instrucciones. Que tengas un buen día. Y colgué. No pasaron ni 5 minutos cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Contesté con cautela. Bueno. ¿Hablo con el señor Leoncio Altamirano? Una voz masculina, engolada, con un tufillo de arrogancia. Sí, él habla. Le habla Braulio Cervantes. Hubo una pausa, como si esperara que yo me impresionara. Mire, señor Altamirano, creo que ha habido un terrible malentendido. Esos papeles que nos envió su abogado son un completo disparate. Una sarta de mentiras. Isadora y yo no le debemos nada. Al contrario, usted debería estar agradecido de que hayamos tolerado su presencia en nuestras vidas. Señor Cervantes, respondí, manteniendo la misma calma glacial que había usado con Isadora, le agradezco su llamada. Sin embargo, como le dije a Isadora, cualquier asunto relacionado con la deuda que ambos tienen conmigo, deberá tratarlo directamente con mi abogado, el licenciado Valdivia. Él tiene toda la documentación que sustenta mi reclamo. Que pase usted una excelente tarde. Y volví a colgar. La paz duró poco. Al día siguiente, el licenciado Valdivia me llamó. Su voz sonaba divertida. Don Leoncio, tengo noticias. Adivine quién se apareció por mi oficina esta mañana, echando humos por la cabeza. No me diga que fue el señor Cervantes en persona, dije, sonriendo para mis adentros. El mismo, confirmó Valdivia. Llegó con una actitud muy prepotente, amenazando con demandarnos a usted y a mí por acoso, difamación, y no sé cuántas barbaridades más. Dijo que era un hombre muy influyente, que conocía gente muy poderosa, y que esto no se iba a quedar así. ¿Y qué hizo usted, licenciado? Lo dejé hablar, don Leoncio. Lo dejé que se desahogara, que soltara todo su veneno. Luego, con mucha calma, saqué su expediente. Le mostré copia por copia de las transferencias, los pagarés firmados por Isadora, los mensajes donde ella le agradecía a usted por sacarla del apuro una vez más. Le mostré las fotos de sus viajecitos, las facturas de las tiendas de lujo, la solicitud del crédito hipotecario. Y, muy importante, le expliqué las implicaciones legales no solo para su pareja, sino también para él, como beneficiario directo y posible cómplice de un fraude continuado. Le hablé de embargos, de juicios largos y costosos, y de cómo un escándalo así podría afectar su impecable reputación y, sobre todo, su historial crediticio. Hubo una pausa. Valdivia carraspeó. El cambio en su rostro fue notable, don Leoncio. Pasó del rojo furia al verde pálido en cuestión de segundos. Resulta que el señor Cervantes está en medio de unas negociaciones para un proyecto inmobiliario bastante grande, uno que requiere una inversión considerable y, por supuesto, un crédito bancario multimillonario. Un escándalo de este tipo, una demanda por fraude y un pésimo reporte en el buró de crédito, le echarían por tierra todos sus planes.
No pude evitar una carcajada. Así que el influyente hombre de negocios tiene su talón de Aquiles, comenté. Exactamente, dijo Valdivia. De repente, el tono cambió. Ya no había amenazas, sino balbuceos. Que él no sabía nada, que Isadora lo había engañado, que él era una víctima más. Intentó negociar una cantidad ridícula para cerrar el asunto discretamente. Por supuesto, me mantuve firme en la cantidad total que le estamos reclamando. El pánico se había instalado en el paraíso de los vividores. Braulio, el hombre acostumbrado a salirse con la suya, estaba contra las cuerdas. Isadora, con sus tácticas de manipulación emocional ahora inútiles, debía estar desesperada. La presión familiar también comenzó a surtir un efecto inverso. Tía Carmen me llamó, esta vez no para reprenderme, sino con una voz meliflua, casi suplicante. Leoncio, hijito, por lo que más quieras, arreglen esto por las buenas. Piensa en el buen nombre de la familia. Un pleito así nos va a manchar a todos. Tía, le respondí con firmeza, el buen nombre de la familia se manchó cuando permitieron que Isadora me viera la cara durante años. El único arreglo posible es que paguen lo que deben. Ni un centavo más, ni un centavo menos. La estrategia del licenciado Valdivia estaba funcionando a la perfección. El tiburón había olido sangre, y sus presas estaban aterrorizadas. Era solo cuestión de tiempo para que cedieran. La presión surtió efecto más rápido de lo que esperaba. Un par de días después de la visita de Braulio a la oficina de Valdivia, el abogado me llamó con noticias definitivas. Don Leoncio, tenemos una propuesta sobre la mesa. El señor Cervantes, a través de su propio abogado, porque ahora resulta que ya tiene uno, está ofreciendo un acuerdo. Mi corazón dio un brinco. ¿Y qué propone?, pregunté, tratando de mantener la calma. Propone realizar un pago inicial de 500,000 pesos de manera inmediata, explicó Valdivia. Para demostrar buena fe y detener cualquier acción legal en curso. El resto de la deuda, que asciende a 1,5 millones, más una cantidad adicional que estamos negociando por concepto de intereses y gastos legales, estamos apuntando a cerrar la deuda total en 2 millones de pesos. Se pagaría en mensualidades fijas durante los próximos 3 años. Todo esto, por supuesto, formalizado mediante un convenio judicial con todas las garantías legales para usted, incluyendo cláusulas penales muy estrictas en caso de incumplimiento. 200,000 pesos de intereses y gastos. Braulio estaba desesperado por limpiar su nombre y salvar su proyecto. ¿Y qué opina usted, licenciado? Es una propuesta razonable, don Leoncio. Dada la situación financiera del señor Cervantes, que hemos investigado discretamente y parece ser solvente pero no ilimitadamente rico, y considerando que un juicio, aunque lo ganaríamos, podría llevar más tiempo y generar más desgaste, creo que es una buena salida. Usted recuperaría una suma importante de inmediato y aseguraría el resto en pagos garantizados. Además, el convenio incluiría una cláusula de confidencialidad, lo cual al señor Cervantes le urge para proteger su imagen. Lo pensé por un momento. La idea de recuperar 500,000 de pesos de golpe era tentadora. Podría saldar mis propias deudas, invertir en el taller, respirar un poco. Y asegurar el resto en pagos mensuales me daría una estabilidad que no había tenido en años. Acepto, licenciado, dije con firmeza. Pero quiero que ese convenio sea blindado. No quiero más sorpresas. Descuide, don Leoncio. Será un contrato a prueba de balas. Y así fue. Unos días después, en una sala de juntas de un juzgado civil, se firmó el convenio. Estábamos presentes el licenciado Valdivia, el abogado de Braulio, y yo. Isadora y Braulio también estaban ahí. Él, con el rostro sombrío y la mirada evasiva, firmó los documentos sin decir una palabra. Isadora, por su parte, parecía una fiera enjaulada. Sus ojos lanzaban chispas de odio hacia mí. Cuando le tocó firmar, lo hizo con tanta fuerza que casi rasga el papel. No me dirigió la palabra, ni siquiera una mirada. Para ella, yo era el culpable de su desgracia. El primer pago, los 500,000 pesos, se reflejó en mi cuenta bancaria esa misma tarde.
Fue una sensación extraña, ver esa cantidad ahí, disponible. Sentí un alivio inmenso, pero también una punzada de tristeza por todo lo que había tenido que pasar para llegar a ese punto. Lo primero que hice fue pagar la reparación de la alineadora y todas las deudas que había acumulado en el taller. Luego, le di a Mateo un bono generoso, que recibió con lágrimas en los ojos. No se hubiera molestado, patrón. Yo lo hice con gusto. Te lo mereces, Mateo, le dije. Por tu lealtad y tu amistad. Con el resto, comencé a modernizar el engrane de oro. Compré herramienta nueva, pinté la fachada, organicé un pequeño stock de refacciones. El taller comenzó a revivir, a tener más clientes. Yo mismo me sentía renacer. Los pagos mensuales de Braulio llegaban puntualmente, administrados con la precisión de un reloj suizo por el licenciado Valdivia. Supe, por comentarios de terceros, que la relación entre Isadora y Braulio se había vuelto un infierno. Él le recriminaba constantemente haberlo metido en ese lío, controlaba cada centavo que ella gastaba y la humillaba recordándole que ahora vivían gracias a su generosidad al asumir la deuda. El lujo y la pasión se habían esfumado, reemplazados por el resentimiento y las discusiones. Unos 8 meses después de la firma del convenio, el rumor se confirmó: Braulio había abandonado a Isadora. Se fue del país, supuestamente a expandir sus negocios a Sudamérica, dejándola sola con la responsabilidad de seguir pagando las mensualidades restantes de la deuda. Aunque Valdivia se había asegurado de que él siguiera siendo el principal obligado solidario. Para Isadora, fue el golpe final. Se quedó sin amante, sin el estilo de vida al que se había acostumbrado, y con una deuda que la perseguiría por años. Fue entonces cuando intentó su última jugada desesperada. Un día, Dieguito se apareció en el taller, solo, con los ojos llorosos y una nota arrugada en la mano. Mi mami está muy enferma, tío Leoncio, me dijo con su vocecita temblorosa. Dice que necesita dinero para las medicinas, que si no, se va a morir. La nota, con la letra inconfundible de Isadora, era un melodrama de autocompasión y súplicas, pidiéndome por el amor de Dios y por la memoria de nuestros padres que la ayudara una vez más. Mi corazón se encogió al ver a Dieguito, tan pequeño e inocente, usado como mensajero de su madre. Pero el nuevo Leoncio ya no era presa fácil. Acaricié la cabeza de mi sobrino, lo llevé a la fonda de Doña Remedios para que comiera algo, y luego llamé al licenciado Valdivia. Dígale a su clienta, le instruí, que si realmente está enferma, con gusto cubriré los gastos médicos directamente en el hospital o la farmacia, previa presentación de recetas y diagnósticos. Y que a Dieguito le pagaré directamente su colegiatura y un seguro de gastos médicos menores. Pero dinero en efectivo, a sus manos, no volverá a recibir ni un clavo. Isadora no volvió a insistir. La justicia, aunque amarga y tardía, había llegado. Y con ella, las consecuencias inevitables de un imperio construido sobre mentiras. Han pasado 2 años desde aquel día en el juzgado. 2 años en los que mi vida ha dado un vuelco de 180 grados. El engrane de oro ya no es una sombra de lo que fue, ahora es un taller próspero, con maquinaria moderna, 2 empleados más además de Mateo, quien ahora es mi socio minoritario, y una clientela que crece día con día. Los pagos de la deuda de Isadora y Braulio siguen llegando, aunque ahora es principalmente Braulio quien responde, segaramente para evitar mayores complicaciones legales desde el extranjero. Isadora, según me han contado, trabaja como empleada en una tienda de ropa en un centro comercial, con un sueldo modesto, luchando por salir adelante. Apenas si le alcanza para sus gastos y para la parte de la deuda que Braulio, astutamente, la obliga a cubrir. Mi relación con Dieguito se ha fortalecido. Lo veo los fines de semana. Lo llevo al parque, al cine, le ayudo con sus tareas. Es un niño inteligente y cariñoso, y trato de ser para él la figura paterna estable que nunca tuvo. Isadora lo permite, quizás porque en el fondo sabe que es lo mejor para el niño, o quizás porque simplemente ya no tiene la energía ni los recursos para oponerse. Nuestros encuentros son breves, cordiales pero distantes, limitados a la entrega y recepción de Dieguito. No hay reproches, pero tampoco hay afecto. El puente entre nosotros se rompió para siempre.
Hace poco más de un año, en una de esas kermeses de barrio a las que doña Remedios me obligaba a ir para distraerme y conocer gente, conocí a Sofía. Es maestra de primaria, una mujer sencilla, inteligente, con una sonrisa cálida y una conversación que fluye sin esfuerzo. Comenzamos como amigos, compartiendo cafés y charlas sobre libros y la vida. Poco a poco, esa amistad se fue transformando en algo más profundo, un cariño sereno, maduro, basado en el respeto mutuo y la honestidad. Con Sofía he vuelto a creer en la posibilidad de un futuro acompañado, de una felicidad tranquila y sin sobresaltos. Ayer, mientras caminaba por el mercado, me encontré de frente con tía Carmen. Hacía mucho que no la veía. Me miró con ese rencor que el tiempo no había logrado borrar de sus ojos. Dicen que te va muy bien, Leoncio, comentó con voz agria. Que el taller es un éxito y que hasta nueva novia tienes. La vida me trata bien, tía, respondí con calma. A costa de la desgracia de tu hermana, espetó. Destruiste tu propia sangre por dinero. El dinero te pudrió el alma, sobrino. La miré fijamente, ya sin el dolor de antes, solo con una especie de compasión distante. Tía Carmen, le dije con suavidad pero con firmeza, yo no destruí a nadie. Solo recuperé mi dignidad y lo que me pertenecía. Isadora tomó sus propias decisiones y ahora enfrenta sus consecuencias. Y no fue el dinero lo que me importó, sino la justicia y el respeto. Espero que algún día puedan entenderlo. Di media vuelta y seguí mi camino, dejándola con sus palabras amargas. Ya no me afectaban. Estaba en paz con mis decisiones. La vida me ha enseñado que las cicatrices, aunque duelan al principio, también nos recuerdan las batallas que hemos librado y ganado. La traición de Isadora fue una herida profunda, pero también fue la lección más importante de mi vida. Aprendí que la sangre no siempre es sinónimo de lealtad y que el amor propio y el autorrespeto a veces exigen tomar decisiones difíciles, decisiones que pueden romper lazos que creíamos indestructibles. No me arrepiento del camino que tomé. Hoy soy dueño de mi vida, de mi trabajo, de mi paz interior. He reconstruido mi mundo sobre cimientos más sólidos, rodeado de gente que me valora por lo que soy, no por lo que puedo darles. Y mientras veo a Dieguito reír a carcajadas mientras lo empujo en el columpio, o cuando comparto una cena tranquila con Sofía, entiendo que el precio de la dignidad, aunque alto, siempre vale la pena. La vida sigue, y yo he elegido, por fin, cómo vivirla. Y si me preguntan qué hubieran hecho ustedes en mi lugar, solo puedo decirles que cada quien libra sus propias batallas y toma sus propias decisiones. Lo importante es poder mirarse al espejo cada mañana y reconocer al hombre, o a la mujer, que nos devuelve la mirada, con la frente en alto y el corazón en paz.